Hola, bienvenidos a una clase de matemáticas con el profe Byron. Vamos a ver un poco de temas de matemática de octavo de básica. Para esto es importante que hagamos una pequeña introducción. Si ustedes cuentan con su libro de texto, tal como lo tienen aquí, podemos ver que hay diferentes temas. A nosotros nos corresponde ver el día de hoy ecuaciones con estructura aditiva. Para eso necesitamos unos conceptos generales, así que los voy a motivar con la idea de por qué necesitamos los números. Los números es algo que solo tenemos en nuestra cabeza, ¿sí? No podemos ver nunca un número. Pero si yo les digo, por ejemplo, un billete, un libro, ¿sí? O un rollo de papel, en nuestra mente inmediatamente viene el número 1. Pero claro, ¿qué significa eso? Significa la importancia que nosotros le demos. Por ejemplo, si queremos hacer una fogata y estamos en una situación de riesgo, ¿qué es lo primero que tenemos que ver? Si es que el dinero nos va a servir para salvarnos o no. Entonces eso es una abstracción. ¿Por qué? Porque si estoy desesperado, esto deja de tener valor para mí. Y eso que es un papel. Todos 3 ejemplos son papel. Entonces los números existen en nuestra cabeza, primera idea. Como motivación, ustedes cuando sean grandes van a recibir un sueldo, van a recibir dinero. O no sé si les ha pasado que van a la tienda y les dan mal el vuelto. Entonces si pierden dinero, les va a doler. Entonces en la vida real es importante que sepamos manejar los números, ¿de acuerdo? Muy bien, ahora veamos nuestra herramienta de trabajo, el libro. Siempre que yo voy a estudiar tengo que revisar los contenidos que tengo en el índice, esa es mi herramienta principal. Ahora bien, ¿qué tengo que hacer? Ir viendo cuáles son los temas que necesito. Oiga, profe, ¿en qué tema estoy? Estamos en el tema número 9, estructura aditiva. Siempre es bueno hacer un recorderis de temas anteriores que hemos visto, pero es muy importante que nosotros tengamos en cuenta qué es lo que queremos hacer, porque no solo se trata de aprobar un curso, se trata de aprender para la vida. Cuando ustedes tengan el conocimiento no se lo tienen que quedar, es importante que lo compartan para todos. De esa manera hacemos de este lugar un mundo mejor. A lo que nos corresponde. Ecuaciones con estructura aditiva en la página 32 y 33. Necesitamos un concepto que es importantísimo. Es el de estructura. ¿Qué es una estructura? Muy bien, cuando pensamos en una estructura, no sé, pensamos en un edificio, tal vez pensamos en una máquina, no sé qué es lo que venga a la cabeza de ustedes, pero ¿qué es lo importante aquí? Lo importante es que entendamos que una estructura es algo que está compuesto por diferentes cosas, ¿sí? En este caso, cuando les digo ecuaciones con estructura aditiva, de acuerdo a lo que me dice el libro, es importante entender aquí qué es ecuación, qué es estructura y qué es aditivo. Si yo no entiendo esos conceptos no voy a poder resolver ejercicios. Entonces es importante primero entender que una ecuación es simplemente una igualdad. Ahora claro, ¿una igualdad entre qué cosas? Igualdad entre números en este caso, y luego nos va a venir también la idea de monomios o expresiones matemáticas, expresiones algebraicas. ¿De acuerdo? ¿Sí? Primero, entonces, tenemos el concepto de ecuación, luego tenemos el concepto de estructura. Estructura es la forma en la que están armados, ¿de acuerdo? Y aditivo me dice que se trata de una suma. Yo siempre sumo. Por ejemplo, me reúno con mis amiguitos y quiero reunir dinero para comprar cosas. ¿Qué tengo que hacer? Tengo que sumar. Listo. Ahora, muy bien. En el libro, en el bloque, yo tengo una situación de la vida real que los autores intentan hacerme entender. ¿Qué es lo que dice? En este caso el personaje se llama Violeta. Ella dice que tiene una deuda con el banco. ¿Qué significa? Que el banco le dio dinero en un contrato, un convenio en el cual ella se comprometía a pagarlo a un periodo, ¿sí? Una deuda que se llama préstamo, si lo vemos desde el punto de vista del banco, de la persona que está obteniendo, o el crédito, que es desde el punto de vista del banco. ¿Sí? En esto hay que ser específicos. Cuando decimos crédito es desde el punto de vista del banco y cuando decimos préstamo es desde el punto de vista de la persona que necesita el dinero, ya sea para ponerse un negocio, ya sea para comprarse algún carro o irse de vacaciones, no importa. Lo importante es que tengamos claros que los números vienen de situaciones de la vida real. ¿Sí? Muy bien, veamos el ejemplo en este bloque de álgebra. Violeta tiene una deuda con el banco, ¿sí? Dice, si hace un abono de 750 y aún debe 800. La pregunta es, ¿cuánto debía inicialmente? ¿Cuál era su deuda inicial con el banco?
Listo, entonces, yo estoy pensando en números, pero en números que están relacionados con el dinero, ¿sí? Entonces, vamos a ver qué nos plantea el autor. Dice, la situación se puede representar mediante una ecuación. Aquí tenemos una igualdad. ¿Por qué razón? Porque cuando yo tenía una condición al principio, eso era X, es lo que no sé. Yo siempre pongo las letras incógnitas, pongo las incógnitas, perdón, con la letra X, ¿sí? Luego necesito saber cuánto depositó, cuánto abonó y a cuánto asciende su deuda actual. Profe, ¿pero por qué está ese signo negativo? Muy bien, hay algo que se llama convención. Vamos a explicarles el concepto de convención. ¿Qué significa convención? Significa un lenguaje que podamos hablarlo todos, ¿sí? Por ejemplo, si en Quito hay 2 millones de votantes, ¿sí? Hay 2 millones de votantes. Y el alcalde tiene que ser elegido al menos con el 50% de votos. Eso es 1 millón, ¿de acuerdo? Entonces necesito yo 1 millón sobre 2 millones, que es la mitad. La mitad es 0,5. Si hacen la división, digo 1 dividido para 2. Sí, como tengo una cifra en el divisor, tomo una del dividendo y comparo. 1 para 2 no me alcanza, escribo la coma, el 0, y de ahí digo, aumento un 0 aquí, y esta cifra que se convierte en 10, entonces multiplico 5 por 2, 10, de 10, 0. A es 0,5. Pero esto es una equivalencia, eso es el 50%, es decir que necesito la mitad. Esa es la convención. Si se les dice, hay 15 millones de electores en el Ecuador y el presidente gana con la mitad de los votos, ¿cuánto es el 50%? El 50%, mi cabeza inmediatamente me hace pensar en la mitad. De 14 millones son 7 millones, ¿sí? Pero no se usa los números completos, se usan convenciones, ¿sí? Esa es la convención con porcentaje. ¿Cuál es mi convención ahora con números? Dinero positivo, dinero que tengo. Dinero negativo, dinero que debo. Siempre que debo dinero, yo tengo un saldo negativo. Eso es perjudicial. ¿Por qué? Porque si yo tengo deuda y no administro bien mi dinero, no tengo dinero para comer, ni para alimentarme, ni para vivir, ni nada por el estilo, ¿de acuerdo? Eso es lo importante. Entonces, por esa razón es que se usa el signo negativo. Y me dice, miren, voy tomando los datos. Hago un abono de 750, ¿sí? Con signo más, porque estoy poniendo en el banco. Y tenía una cantidad inicial que llamo X, ¿sí? Y finalmente yo estoy debiendo 800. Entonces he planteado mi primera ecuación, ¿sí? Muy bien. Ahora, ¿qué quiero hacer? Tengo que resolver mi ecuación. ¿Qué significa resolver una ecuación? Significa encontrar el valor de X, ¿sí? Que satisfaga la igualdad. Acuérdense que esto es una igualdad. Listo. Entonces, en este caso hay algo que se llama propiedades de la adición. ¿Cuáles son las propiedades de la adición? Significa que yo, si tengo un número, por ejemplo el 1, ¿sí? Y yo añado su recíproco aditivo, estos dos números se van a anular, ¿sí? Eso significa. Entonces repasemos leyes de los signos. Más por más es más por menos es menos por más es menos, y menos por menos es más. Profe, ¿pero cómo hago para aprenderme eso de memoria? Son muchos datos, no ustedes solo aprendan. Signos iguales son positivos, nada más. Y cualquier otra cosa que quede fuera son negativos. Listo. Ahora muy bien, vamos viendo en lo que nos quedamos. Para resolver esta ecuación se utilizan las propiedades de la adición y de las desigualdades, como se muestra a continuación. ¿Sí? Entonces dice, se suma el opuesto de 750 en ambos lados de la igualdad. ¿Por qué razón? ¿Cómo sé yo qué tengo que hacer? Porque a la X que tengo aquí debo dejarla sola. Debe ser una expresión igual a un número. Eso significa resolver la ecuación. Entonces, si yo tuviera X más 75, tendría que restar 75, ¿sí? Pero en este caso tengo 750, yo resto 750. Pero esto es como un sube y baja, ¿sí? Lo que yo añada o quite de este lado, para que se mantenga igual, tiene que ser añadido o retirado del otro lado. Porque si no, ya no es una ecuación. Mi sube y baja ya se desequilibró y yo ya no tengo una ecuación. Entonces, por esa razón es que yo tengo aquí 750 del abono, operación matemática, menos 750. Pero yo debo
En este caso, si puse 750 aquí negativos, en este caso también tengo que poner 750 negativos. O en su defecto, utilizo la propiedad de la adición que me dice, si aquí tengo más 750, para que se anule, yo tengo que quitar 750. ¿De acuerdo? Muy bien. Si hay alguna duda, puedes retroceder el video para escucharle las indicaciones introductorias. Ahora, ¿qué tengo que hacer? Tengo que sumar. Yo sé que 750 positivo con 750 negativo se anula. Por eso el autor pone 0 aquí. Y ahora tengo que resolver esta operación. Menos 800 menos 750. Cuando yo tengo dos signos iguales, me olvido del signo y lo pongo abajo. Y simplemente hago la suma. 0, 5, 15. Por eso obtengo este resultado de acá. Cuando son signos contrarios, se restan. Y cuando son signos iguales, se suman. Acuérdense de la ley de los signos. En este caso, mi solución es como yo les había planteado desde el principio, que teníamos que llegar acá. X tiene que ser igualada a un número. Y, ojo, esto es importantísimo. Siempre que yo resuelvo un problema, tengo que contestar lo que me están preguntando. Me dice cuál era su deuda inicial con el banco. Yo tengo que contestar. La deuda inicial de Violeta era de $1,550. ¿De acuerdo? Ese es el ejemplo introductorio. Vamos viendo ahora la formalización del libro. Entonces me dice, una ecuación de estructura aditiva se caracteriza porque su operación principal es una adición o una sustracción. Estas ecuaciones son de la forma x más a igual a b o x menos a es igual a b. ¿Sí? Hay algunos profesores que les dicen lo que está sumando a un lado pasa a restar, lo que está restando pasa al otro lado a sumar. ¿Sí? Por ejemplo, yo tengo x más 5 igual a 0. Esta es una ecuación, está con signo más. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Mi regla me dice más 5 y sume el opuesto aditivo. De más 5 el opuesto de más es menos, ¿sí? Y eso es igual a 0 y yo a ambos lados tengo que sumar, ¿sí? Muy bien, entonces más 5 menos 5 es 0, queda solito la x y es igual a menos 5. ¿De acuerdo? Y es lo que les decía, miren, el 5 que está en el lado izquierdo de nuestra ecuación con signo más, ha pasado al otro lado con signo menos. Es la forma rápida de hacer. Si en todo caso se dificulta, pues tenemos que hacer con esta regla, ¿sí?, de la ecuación de estructura aditiva. Muy bien. Vamos a resolver ahora un ejemplo que nos da el autor aquí. ¿Sí? Algo importante antes de eso. Tengan en cuenta siempre la propiedad uniforme de las igualdades. Establece que si en ambos miembros de una igualdad se suma un mismo número, la igualdad se mantiene. Como dijimos hace un momento, tengo mi sube y baja. Si yo pongo a alguien aquí, tengo que poner al otro lado a otra persona, porque de lo contrario se desbalancea. ¿Sí? De acuerdo, a eso se refiere. Solo que en vez de poner personitas, yo lo que pongo son números para equilibrar, ¿sí? Esto es importante. Siempre en mi libro de texto yo tengo que leer toda la información que está ahí. Y si no entiendo, pregunto. En este caso, como estamos haciendo un video, si no entiendo algo de lo que estoy diciendo, para mí es fácil, regreso el video. ¿De acuerdo? Muy bien. Vamos ahora sí con nuestro ejemplo número 1. Mi ejemplo número 1 me dice, ojo, hay que leer siempre el enunciado y debo practicar. Leo. Si no entiendo, vuelvo a leer. Y si no entiendo, vuelvo a leer hasta que comprenda. ¿Por qué razón? Porque las palabras nos dan información, nos dicen qué fue lo que pensó la persona antes. ¿De acuerdo? Listo. Entonces, las siguientes ecuaciones tienen estructura aditiva. Observa cómo se resuelven, ¿sí? Si tuve dificultad al entender al principio, con los ejemplos yo puedo entender de nuevo. Entonces me dice 3 más m igual a menos 12, donde siempre hemos visto que m, la letra, es mi incógnita, ¿sí? Y los demás números me permiten hacer las operaciones, ¿de acuerdo? Entonces, primer paso, sumo el opuesto de 3. ¿Cuál es el opuesto de 3? El opuesto de 3 es menos 3. En ambos lados de la desigualdad. No se olviden el criterio del sube y baja, ¿sí? Listo. Entonces yo tengo que sumar. Más 3 menos 3 se hace 0. Y en el lado de acá,
Menos 12 más menos 3. Si los signos son iguales, conservo el signo y sumo. 12 más 3 es 15. ¿De acuerdo? Muy bien. Aplico la propiedad invertiva de la adición. Esta es la propiedad invertiva de la adición. Si yo le sumo a un número su inverso de la suma, siempre voy a tener un 0. ¿Sí? Muy bien. Entonces la solución a mi ecuación es m igual a menos 15. Ahora, claro, al aplicar la propiedad modulativa de la adición se obtiene el valor de la incógnita. ¿Sí? Ahora, ¿cuál es la modulativa? Pregunta, ¿verdad? La modulativa es la que me dice que si yo añado el módulo, en este caso, este es el módulo, a cualquier número yo obtengo el mismo número. Por ejemplo, 1 más 0 sigue siendo 1. Menos 3 más 0 sigue siendo menos 3. 2 más 0 sigue siendo 2. ¿Qué me dice el módulo? Me dice que no altera, es decir, que yo cualquier número al que le sumo el módulo me da como resultado el mismo módulo. ¿Sí? Listo. Ahora, ¿cómo compruebo la ecuación? ¿Cómo compruebo el resultado de la ecuación? Entonces, en este caso tengo 3 más, en este caso, m que me dice que es menos 15, ¿sí? Es igual a 12, a menos 12. Ojo, siempre en la original, siempre compruebo en la original. ¿Por qué razón? Porque en la original es donde yo no he cometido errores. Es posible que en el proceso yo haya cometido algún error, y si cometo algún error simplemente puedo replicarlo. Entonces no quiero que eso suceda. Para eso siempre compruebo en la original. Listo. ¿Cuál número es más grande? ¿El 3 o el 15? ¿Sí? Entonces es el 15. Pongo el signo del más grande, y como son de signos contrarios, yo tengo que restar. ¿Cuánto es 15 menos 3? Eso es 12. Menos 12 es igual a menos 12. Muy bien. Mi ecuación ha sido correctamente resuelta. ¿Sí? Muy bien. Vamos con otro ejemplo. Me dice ahora que n menos 18 es igual a menos 23. ¿Qué tengo que hacer? Primero, otra vez, tal como decía aquí, tengo que sumar el opuesto. Miren, el paso es el mismo. Sumo el opuesto, sumo el opuesto. En este caso, yo tengo al lado de mi incógnita el menos 18. ¿Cuál es el opuesto de menos 18? Es más 18. ¿Sí? Y por el criterio que tengo acá, la propiedad uniforme, ¿sí?, de la igualdad, tengo que sumar el mismo 18 al otro lado. Muy bien. Ahora aplico la propiedad modulativa, ¿sí? Perdón, la propiedad invertiva primero, para que los dos números se anulen, ¿sí? Menos 18 más 18 es 0, ¿sí? Es el segundo paso, la propiedad invertiva, ¿sí? Y luego la modulativa. Finalmente, aplico propiedad modulativa aquí, aplico propiedad modulativa acá, ¿sí? Y mi resultado va a ser el que tengo que comprobar. Entonces, nuevamente, en la original, n menos 18 es igual a menos 23. Entonces, en vez de n, yo pongo menos 5, ¿sí? Menos 18 es igual a menos 23. Y sumo. Como tengo mismos signos, pongo el signo ahí y sumo 5, 28, 23. Menos 23 es igual a menos 23. He resuelto mi ejercicio, ¿sí? Hasta aquí. Si tienen dudas, les recomiendo que pausen el video, regresen hasta la parte donde se les generó la duda para que puedan continuar, ¿sí? Muy bien. Ahora, tenemos una actividad resuelta por el autor. Entonces, yo voy a contar mentalmente hasta 10 para que leas el ejercicio. Lee el ejercicio, ¿sí? Y luego vamos a hacer la magia de las matemáticas. Listo. Comencemos. ¿Estás listo? Muy bien. Al sustraer 14 de cierto número se obtiene 9. ¿Cuál es el número? Muy bien. Entonces yo debo establecer una estrategia para solucionar este problema, ¿sí? Entonces mi estrategia, según el autor del libro, dice: denomino a
al número que estoy buscando. Entonces la ecuación que modela la situación es a menos 14 igual a 9. ¿Por qué? Este es mi número A. Dice al sustraer 14. Al sustraer 14 de cierto número se obtiene 9. Por esa razón es que el autor pone esta ecuación. Cuando nosotros decimos sustraer es sinónimo de restar, ¿sí? De disminuir. Entonces, según el autor seguimos. Al resolver la ecuación se obtiene. Miren, entonces tenemos la ecuación escrita de la manera en la que nosotros necesitamos para aplicar el opuesto aditivo. ¿Cuál es el opuesto aditivo de menos 14? Exacto, es más 14. Son opuestos, ¿de acuerdo? Lo contrario de sumar es restar, lo contrario de restar es sumar. Listo, entonces aplico el opuesto en ambos lados de la igualdad, el opuesto de menos 14, aquí y acá, ¿sí? Listo, una vez que apliqué el opuesto, necesito aplicar la propiedad invertiva. ¿Cuál es la propiedad invertiva? Más 14 menos 14, eso es 0. Y acá dejamos igual, para luego hacer la suma. Dos números positivos, 9 y 14, mi resultado tiene que ser positivo. Signos iguales, ¿sí? Más, aunque no esté escrito en este caso, tenemos el número ahí. Ahora 9 más 14 es 23, ¿sí? Siempre que yo vaya a sumar un 9 a cualquier número, es más fácil que mentalmente yo diga 14 más 10, porque eso es sencillo, es 24. Y luego, como sumé 9, tengo que quitarle un número, por eso es 23. Una manera sencilla para no estar contando con los dedos, ¿sí? Es importante el cálculo mental porque si ustedes van a un mercado o van a una tienda, ¿sí? Las personas hacen el cálculo mentalmente. Solo cuando las sumas son muy grandes, ahí utilizan calculadora. Muy bien. Ahora sí, me está preguntando ¿cuál es ese número? Yo tengo que responder, el número es 23. Si yo llego hasta aquí está parcialmente correcto, pero yo tengo que contestar lo que me preguntan siempre, ¿sí? Muy bien, hasta aquí acaba la parte teórica, ¿sí? Hasta aquí llega la parte teórica de ecuaciones con estructura aditiva. Recapitulemos rapidito. Ecuación es una igualdad de ¿qué? Una igualdad de números, ¿sí? Si no hay un número, eso se llama incógnita. El objetivo es despejar la incógnita, es decir, encontrar el valor que cumple la igualdad. No se olviden la propiedad uniforme o el criterio del sub y baja, como ustedes quieran llamarlo, ¿sí? Muy bien. Luego, tengo que saber que una estructura, ¿sí? Es un conjunto de elementos. En este caso, ¿cuáles son mis elementos? Mi incógnita, mi número, mi otro número y las operaciones que lo relacionan. Aditivo, una operación, y la igualdad, ¿sí? Muy bien. Entonces, vamos a desarrollar, ¿sí? Destrezas. ¿Qué significa eso? ¿Qué son las destrezas con criterio de desempeño? Esto les van a repetir a lo largo de todo el colegio, así que es importante que desde ahora lo vayan entendiendo, o por lo menos se vayan familiarizando con eso, ¿de acuerdo? Entonces me dice, resolver y plantear problemas de aplicación con enunciados que involucren ecuaciones o inecuaciones. Después vamos a ver en otros apartados qué es una inecuación, ¿sí? De primer grado con una incógnita en Z. ¿Qué es Z? Z es el conjunto de los números enteros. E interpretar y juzgar la validez de las soluciones obtenidas dentro del contexto del problema. ¿Qué es el contexto? Es lo que sucedía. Por ejemplo, aquí Violeta es una persona que está endeudada con el banco y tiene que hacer pagos. Ese es el contexto. Otro contexto, voy a comprar a la tienda. Ese es mi contexto. ¿Por qué razón? Porque yo voy a comprar y se transfiere la propiedad. ¿Yo qué hago? Pago por algo que quiero comprar y después pasa a ser de mi propiedad, ¿sí? Muy bien. Es importante que conozcamos el contexto para saber
qué es lo que está sucediendo a nuestro alrededor, estar conscientes de la realidad. Vamos a resolver ahora las destrezas, ¿sí? Vamos a desarrollar las destrezas. ¿Qué significa eso? Voy a ir perfeccionando lo que acabo de aprender. Leo, ¿sí? Las destrezas de razonamiento. Determina cuáles de las siguientes expresiones son ecuaciones y cuáles no. Justifica tu respuesta. Listo, vamos con el literal A. 40 más X es igual a menos 15. ¿Es o no una ecuación? Correcto, es una ecuación. ¿Por qué razón? Porque cumple. Primero, es una igualdad, ¿sí? Y luego tiene dos miembros. Un miembro que tiene un número y una incógnita, y el otro miembro que tiene únicamente un número, ¿sí? Entonces, sí es una ecuación, porque cumple con los parámetros de una ecuación, porque cumple con las condiciones para ser una ecuación. Perfecto. Vamos con el literal B. 27 más 40 más X, más 16 es igual a 83. ¿Es o no es una ecuación? Sí, perfecto, es una ecuación. ¿Por qué razón? Porque es una igualdad. Pero, profe, y no hay incógnitas. No importa, puede estar o no puede estar la incógnita. ¿Por qué razón? Porque si yo no les doy el 16 y les doy una X, sigue cumpliendo, ¿sí? La condición. Ahora, que sea verdad o no sea verdad la ecuación, ya es otra cuestión, ¿sí? En este caso, si ustedes suman 27, 40 y 16, sí da 83. Sí es una ecuación y sí es verdadera, ¿sí? Vamos con la siguiente. Vamos con el literal C. P menos 89 es igual a 46. Analizo. Es una igualdad. Tiene dos miembros, ¿sí? Y en este caso hay una incógnita, ¿sí? De todas maneras, cumple con las condiciones para ser una ecuación, ¿sí? Listo. Vamos con el literal D. En el literal D tenemos una expresión más compleja, ¿sí? Busco el igual. No hay. Aquí no hay un signo igual. Como no está cumpliendo la condición de igualdad, no es una ecuación. Para que sea una ecuación, recuerda, debe tener un símbolo igual, ¿sí? Sigamos. Literal E. M más 25 más 32 es igual a 91. Cumple, ¿verdad? Correcto. 32 menos 51 menos 36 es igual a menos 55. Cumple. Y menos 3 es igual a menos 7. ¿Cumple o no cumple? Sí cumple. Continuamos. Hemos concluido la parte de razonamiento. ¿Qué es razonar? Razonar es pensar y procesar. ¿Sí? Muy bien. Vamos con comunicación. Vamos a ver si lo que les he dicho se puede aplicar aquí. Listo. Mi enunciado dice: relaciona cada ecuación con su solución. ¿Qué tengo que hacer? Primera forma, resolver con los criterios que yo utilicé o ir sustituyendo cada uno de los valores en la ecuación para determinar si cumple. Ustedes tienen que ir probando uno por uno, ¿de acuerdo? Entonces, en este caso, ¿qué tengo que hacer yo? Aparte, me dice 5 más X es igual a 0. Y me da las opciones de respuesta, ¿sí? Entonces, no se olviden que yo tengo que primero aplicar la propiedad invertiva, la propiedad modulativa y luego obtener el valor de la incógnita, ¿sí? Entonces vamos a sumar el opuesto. El opuesto de 5, aunque no esté, es un positivo, más menos 5 más X es igual a 0 más menos 5. Lo que yo añado en uno de los miembros tengo que añadir en el otro miembro. Luego, más 5 menos 5, 0. Más X es igual
a 0 más menos 5, menos 5. Aplico la propiedad modulativa y obtengo que el resultado es 5. Entonces selecciono el valor que es este de aquí, literal A. Recomendación: como ustedes tienen un lápiz en su libro, ya pueden ir tachando o pueden ir señalando lo que van resolviendo. Ejemplo B. Menos 17 más x es igual a 0. Menos 17 más x es igual a 0. ¿Qué debo hacer? Identifico menos 17 más 17 más x es igual a 0 más 17. Este 17 que incluye aquí, este 17 que incluye acá. ¿Sí? El libro es riguroso diciéndonos que pongamos entre paréntesis hasta que aprendamos. ¿De acuerdo? Pueden hacerlo como no pueden hacerlo. Pero profe, ¿cuándo lo hago? Cuando todavía estoy entrenando, ¿sí? Porque yo tengo que dar un examen en algún momento y debo pensar en dos cosas: tiempo y esfuerzo. Si yo me esfuerzo poquito, ¿sí?, me tomará menos tiempo. Si yo me esfuerzo bastante, al revés, disculpa. Si yo me esfuerzo bastante, lo resolveré en menos tiempo. Pero si yo me voy esforzando poco, ¿sí?, esto es poco esfuerzo, y acá es el tiempo, yo necesitaré más tiempo para resolver, ¿sí? Es importante tener cuidado con eso, ¿sí? Listo. Menos 17 más 17 es 0. Más x es igual a 0 más 17. Propiedad modulativa. El 0 es el módulo de la suma. X es igual a 17. Busco mi opción de respuesta 17A, literal B. Concluí. Vamos con la siguiente. 30 más x igual a 0. Inténtalo. Tú puedes. Muy bien. Lo primero que debías haber escrito es 30 más x es igual a 0. Lo siguiente que tienes que escribir: 30 más menos 30 más x es igual a 0 más menos 30. ¿Sí? Luego sumo, esto me da 0, más x es igual a 0 más menos 30. Propiedad modulativa. X más 0 es x y 0 más menos 30 es menos 30. Vengo acá y encuentro menos 30, literal C. Ojo, fíjate que aquí hay un 30 también. A veces puede funcionar como distractor y confundirte. Ten mucho cuidado. Observa que los signos importan aquí. La convención de la que hablamos hace un momento, ¿sí? Hablamos hace un momento de la convención porque tener menos $30 no es lo mismo que tener $30. Si yo tengo, me los puedo gastar. Pero si yo, entre comillas, tengo menos $30, en realidad estoy debiendo $30. ¿De acuerdo? Listo, entonces esta es la opción acá abajo, la opción C. Muy bien, siguiente ejemplo. X más menos 27. Correcto, es 27. ¿Sí? X más 35. Perfecto, es menos 35. Vamos con F. Menos 25 más X. Correcto, 25. Y el último. X más menos 30 igual a 0. X más menos 30 es igual a 0. Nuevamente, el opuesto de menos 30 es más 30. La ecuación tiene que estar balanceada. Yo escribo también más 30 en el miembro derecho. Luego x más
Menos 30 más 30 es igual a 0. Eso es igual a 0 más 30. Y finalmente la propiedad modulativa. X más 0 es X, ¿sí? Y 0 más 30 es 30. Entonces, tenemos que este es el literal G. Aunque claro, tú si estás en un examen lo haces por descarte. Pero si no dominas el tema, mi recomendación es que hagas todos los literales. ¿Comprendido? Perfecto. Si no comprendiste, retrocede para ver los ejemplos y nuevamente intenta aplicar esto que has aprendido. Muy bien. 4. Resuelve las ecuaciones aplicando las propiedades de adición de números enteros. Literal A. X menos 3 igual a 25. ¿Qué tengo que hacer? La diferencia con estos ejercicios, observa, todos terminaban en 0. Ahora terminan en un número diferente de 0. ¿Sí? Entonces, ten cuidado con eso. Vamos viendo. Literal A. X menos 3 es igual a 25. X más menos 3 es igual a 25. X más menos 3 más 3 es igual a 25 más 3. Continúo. Menos 3 más 3 es igual a 0. X más 0 es igual a 25 más 3. X es igual a 28. He resuelto el problema. Ahora vamos con el literal B. El literal B me dice X más 9 es igual a menos 234. Entonces, X más 9 es igual a menos 234. Más menos 9 más menos 9. ¿De acuerdo? Perfecto. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? X más 0, eso es igual a menos 234 menos 9. ¿Sí? Ahora, X más 0 es igual a X y menos 234 menos 9. ¿Qué propiedad era esta? Correcto, es la modulativa. ¿Sí? Ahora, según la ley de los signos, signo menos. ¿Por qué? Porque ambos tienen signo menos. ¿Cuánto es 234 más 9? Es 243. Y hasta aquí vamos a quedarnos en la lección del día de hoy. Evaluación. ¿Cuál es mi evaluación? Resolver los siguientes ejercicios. Ahora, claro, no te voy a dejar solo en este proceso. Voy a ponerte los resultados, pero primero necesito que te comprometas a poner pausa al video, resolver los ejercicios y luego comprobar tus respuestas con lo que voy a escribir aquí. ¿Sí? ¿Listo entonces? Comienza. Yo te espero. Tienes que pausar el video, de lo contrario vas a seguirme viendo y lo que necesitamos es que ahora tú practiques con todo lo que te he enseñado. Perfecto, muy bien, ahora sí lo estás intentando. Muy bien, si terminaste los ejercicios, aquí te dejo las respuestas. Ahora, claro, debes haber tenido alguna dificultad. Por ejemplo, en el caso del literal C, tienes menos 9 es igual a menos X más 12. Entonces, ¿qué tengo que hacer?
aquí tengo x negativo. En algún momento voy a tener un inconveniente con eso. Muy bien, ¿qué tengo que hacer primero? Voy en orden con lo que aprendí, ¿sí? Yo que aprendí que primero tengo que aplicar el inverso aditivo del número que esté con la x. Entonces en este caso tengo menos 9 es igual a menos x más 12. ¿Dónde aplico el inverso aditivo? Aquí, más menos 12 más menos 12. ¿Por qué razón? Porque mi intención es dejar a la x sola. Entonces menos 9 más menos 12 es igual a menos x más 0. Luego, menos 9 más menos 12, aquí es lo mismo que escribir más menos 9, ¿de acuerdo? Es igual a x negativo. Pero mi resultado no me dice que tiene que ser con x negativo, ¿de acuerdo? Ya, pero no hay problema por el momento porque vamos a resolverlo tal como lo habíamos resuelto antes, ¿sí? Entonces, tengo más, signo menos aquí, signo menos acá, menos es igual a menos x. Ahora bien, ¿cuánto es 9 más 12? Perfecto, es 21. Hasta aquí la primera parte. Pero yo no encuentro valores negativos de x, yo encuentro siempre x es igual. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Lo mismo que apliqué acá, ¿sí? El inverso aditivo. Entonces tengo más menos 21 es igual a más menos x. Y añado más x aquí y más x acá. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces me queda más menos 21 más x es igual a 0. De donde me queda ahora que tengo más menos 21 más x es igual a 0. Y simplemente aplico nuevamente el inverso. Más menos 21 más 21 más x es igual a 0 más 21. ¿Sí? Luego esto nos da 0 más x es igual a 0 más 21. X es igual a 21. ¿Sí? Hasta aquí hemos llegado el día de hoy. Espero que te haya ido muy bien en el proceso. Y si no es así, pues te recomiendo que nuevamente veas el video o nos dejes los comentarios aquí abajo. ¿De acuerdo? Se despide de ti el profe Byron, esperando volvernos a encontrar en una nueva reunión. Que estés muy bien y que esto te sirva para que en tu vida puedas aplicar los números y siempre te vaya bien. Un abrazo, nos vemos.